Y bien que necesitamos nosotros comprender, y no es hasta que todos nosotros entendamos y aceptemos que es la responsabilidad no del pastor, los diáconos, los maestros de escuela dominical, los líderes, es la responsabilidad de cada persona que está en Cristo. Vean lo que dice el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en ¿quién? Si alguno está en Cristo, entonces no hay duda de que está hablando de cada persona que ha puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y lejos de la idea que muchos tienen de pensar que esto de la gran comisión y compartir el evangelio es exclusivo solo para algunas personas, es muy claro, por lo que se nos dice aquí, lo que vamos a estar viendo el resto del pasaje, que esta responsabilidad descansa para todo aquel que está en Cristo, todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús. Y vean cómo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura que hermanos es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Este versículo es tan especial para mí. En semanas de ser un creyente en el Señor, mencioné que alguien me conectó con un sistema de memorización y este era uno de los versículos que estaba dentro de ese programa que desde en aquel entonces hasta el día de hoy tienen un gran significado porque es lo que es la experiencia y lo que debería de ser la experiencia a todo aquel que está en Cristo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla de una nueva criatura, más a mí me gustan las cosas nuevas. ¿A alguien aquí le gustan las cosas nuevas? Cuando habla la Biblia de ser una nueva criatura, literalmente está hablando de una nueva creación. La misma palabra es usada en Efesios 4, cuando en el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, pero fíjense cómo dice, creado, es la misma palabra usada, creado, y luego fíjense cómo dice, según Dios. Entonces, cuando una persona llega a conocer a Jesús y pone su confianza en Jesús, la palabra de Dios nos dice que esa persona, por obra y el poder de Dios, es una nueva creación. Y que es criado, escúcheme bien, es criado según Dios. ¿Qué quiere decir? Acuerdo al patrón o la semejanza o la imagen de Dios. Hermanos, yo no sabía mucho, pero cuando yo leí este versículo, yo recuerdo estar pensando, no entiendo todo esto. No entiendo, inclusive no entiendo cómo es posible que yo, que antes me burlaba de los cristianos, que miraba a la gente que vivía para Dios y en la iglesia y la Biblia y esto y aquello, y yo decía, nunca me van a ver a mí en ese cuadro viviendo, escarneciendo a la fe, y yo mismo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que ahora? Hermano, yo recuerdo que, hermanos, el evangelista de la iglesia, y he mencionado que a mí nadie anduvo detrás de mí, nadie me visitaba, nadie me andaba, y no lo digo como queja, simple y sencillamente así fue, y no había necesidad más, porque cada que las puertas de la iglesia estaban abiertas, yo estaba allí. Y el evangelista me dijo, oye, ¿tú nunca estás en casa? Porque yo aquí te veo para todo.
Y yo mismo todavía no entendía todo esto. Porque decía, ¿cómo es posible? Que antes detestaba todo esto, resistía todo esto. ¿Cómo es posible? Pero hermanos, déjenme primeramente decirle que cuando nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está dando testimonio de la grandeza del poder de nuestro Dios. Solamente Dios es capaz. Y yo lo entendí, aunque no entendía todo y sabía, yo era esto y ahora todo lo que yo dije que yo detestaba y nunca aceptaría, ahora estoy enamorado, nadie tiene que andar detrás de mí. Hermanos, a mí nadie tenía que, hermano, no falte a la iglesia, no se olvide y que oye, nada. Y entendí que Dios, sin el completo entendimiento de todo, había hecho algo nuevo en mí. Un testimonio del amor de Dios. El creador del cielo y tierra. ¿Hubieras visto mi vida en el pasado? There was nothing there. No había nada allí, no había rasgos, no había ni insinuaciones de nada, de que yo terminara, ¿verdad? Ahora predicando 47 años y 45 de pastor de esta iglesia. No hubieras visto, porque no había nada. Pero estamos hablando de aquel que crió a este mundo de la nada. Amén. Alguien que cuando dice en Génesis que la Escritura dijo, que Dios dijo, y sea la luz. Amén. Ahora, hermanos, cuando Dios dijo sea la luz, no hubo retardo allí. O sea, no es como cuando le digo a los hermanos allá en el sistema de sonido, arréglenme eso y lo arreglan como 10 minutos después. Dios no dijo sea la luz y luego y el encargado del switch de la luz, quién sabe, se durmió. No, Dios dijo sea la luz y la luz fue. Estamos hablando del testimonio del poder de Dios cuando dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por obra de Dios, por poder de Dios, que de la nada crea las cosas. Y déjeme decirle, usted quiere mantenerse y ve usted, lo que no comprendemos es que este asunto de compartir a Cristo con otras personas es parte del plan de Dios para que usted permanezca en el amor de Dios y en su primer amor. Porque nada más leyendo este versículo y lo que significó para mí en aquellos primeros días me emociona. Pero ¿sabe cómo me sigue emocionando? Cuando veo esta misma obra de Dios repetidas veces sucediendo en la vida de alguien más. ¿Alguien me está escuchando? Y hermanos, sinceramente yo les voy a decir, y si usted sirve al Señor y está envuelto en ganar almas y hablarle a otros del Señor Jesucristo, y vea, mire nada más, está lleno este cuarto, pero mire, ¿de quién? Y yo sé quién está aquí. Y hay muchos de nosotros aquí, muchos. Yo le digo a muchos siervos de Dios, lo que pasa es que tu iglesia no se ve nada y no se ve crecimiento porque tú no tienes paciencia ni crees en el poder de Dios. Y no dudo que muchos de ustedes son como yo. En muchas ocasiones viendo a un hermano, viendo una persona que no ha venido al Señor Jesucristo y decimos, no, olvídalo. Esta persona dice, Señor, yo sé que creaste los cielos y la tierra en 6 días, partiste el mar rojo, resucitaste a Lázaro, pero forget it, olvídalo.
porque no se ve nada allí. Pero Dios cría algo de la nada. Nueva criatura es. Y vaya, déjeme decirle de una manera muy directa a aquellos de ustedes que están detenidos un poco de dar tu vida al Señor, porque en tu mente tienes todo equivocado. Tú piensas, es que no sé si voy a cumplir, es que no sé si yo puedo vivir de esa manera, es que yo sé que se espera esto y esto y esto y aquello y lo demás, y no sé si, déjame decirte de una vez, no puedes. No te preguntes que si puedes, te voy a decir de una vez, no puedes. Es obra de Dios. Nueva criatura es. Y Dios, cuando Él cría, y dice la palabra de Dios, recuerden, dice, según Dios, acuerdo al patrón, al cuadro, a la imagen, acuerdo a la semejanza de Dios. Nueva criatura es. Y luego cuando leí esa segunda parte, las cosas viejas han pasado. Wow. Hay un canto que cantan a veces los jóvenes y los niños. The things I used to do, I don't do them anymore. Y hermanos, miren, una vez más, yo estaba nuevo, no entendía todas las cosas, pero sabía que algo había sucedido en mí. Que mi querer había cambiado. Que todo lo que yo detestaba ahora lo amaba, me atraía y lo anhelaba y lo quería. Y luego cuando dice, las cosas viejas han pasado, más me emociono porque esta ha sido mi experiencia. Comienzo a pensar en el pasado. Y es tan obvio que Dios ha hecho una obra que solamente Él puede hacer. Y luego dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aunque no sabía yo todo, sabía que algo nuevo había ocurrido y estaba en mucha anticipación de lo que eso nuevo, de lo cual Dios hablaba, significaba. Cuando me imaginé que significaba que iba a ser predicador. Y décadas ahora de servir a mi Salvador. No era mi plan, pero era el plan de Dios. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por tu obra? ¿Por tu esfuerzo? ¿Porque le echas muchas ganas? No. Por la obra de Él. El que crió algo donde no había nada. Y deja que Dios obre en tu vida. Tú que no has confiado en Jesucristo, deja de estar pensando eso, es que esto y a lo mejor tú serías, es que no hay nada aquí, pastor, la verdad es que no tengo, dale tu vida al Señor, vas a ver cómo Él va a crear algo en ti de la nada, por su poder. Y vas a ver el contraste del pasado y lo nuevo. Continúa en decir, y todo esto procede de Dios. Una vez más, llevándonos a entender que es obra y hecho de Él. Una de las cosas que tanto me anima a mí es ver el poder de Dios cambiando vidas. Qué bendición los testimonios de los hermanos que oímos en el culto de Santa Cena la semana pasada. ¿Verdad que sí, hermanos? Tremendo. Tremendo, hermanos. Y ve, por eso es que usted y yo necesitamos mantenernos en ese primer amor y vivir la experiencia que Pablo relata aquí una y otra vez. Porque los bebés en Cristo ven las cosas muy diferente a como tú las ves. Como tú antes las mirabas.
no quiero, ¿verdad?, causar pena o vergüenza al hermano, pero hermanos, qué bendición oír de mi hermano. Yo llegué aquí hace 9 meses. Estaba perdido, estaba envuelto, ¿verdad?, en las drogas. Ese era mi pasado, esa era mi vida. Había perdido a mi familia, el Señor cambió mi vida y me recobró la familia. Solo Dios. Solo Dios. ¿Y sabe usted que eso es lo que los bebés en Cristo ven? Ahí están enfocados. Ahora tú no, pero ellos sí. Hermanos, tal es el caso y siempre ha sido el caso. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes de aquel hombre que nació nuevo, que fue sanado? Y los religiosos, hermanos, ¿verdad?, escépticos y hermanos, les era tan difícil porque no aceptaban al Mesías y lo rechazaban. Trajeron hasta los padres del ciego. Pues, ¿este es tu hijo? Es mentira que nació ciego, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y le dijeron, sí, ese es nuestro hijo. Y bueno, ¿y qué pasó? No sabemos. Lo que sabemos es que es nuestro hijo y que nació ciego y ahora ve. Y luego trajeron al hombre. Porque los padres no testificaron, los chismosos no oyeron lo que querían oír. Amén. Y le dijeron, confiesa, tú, esto y lo otro, y lo interrogaron y lo demás, y quién sabe qué. ¿Saben cómo él contestó? Él contestó acuerdo al poder y la obra de Dios en él. Esos son los bebés. Y déjame decirte en palabras sencillas lo que les contestó. Les dice, miren, qué curioso. Yo no soy escolapio ni teólogo. Lo que sí sé es esto, que estaba ciego y ahora veo. Allá ustedes que envueltos en esto y aquello, eso no sé. Lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Y qué curioso, les dice, que ustedes de este hombre no saben nada, pero lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Y por qué están queriendo indagar tanto? ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Eso los encendió más. Y así es tanta gente en la iglesia. El bebé en Cristo no anda en lo que andas tú. Lo único que él ve, lo único que está en su enfoque, y aquellos que obedecen a Dios y nos mantenemos aquí en este lugar donde debemos de estar. Y recordar, hermanos míos, que en Cristo Él nos hizo una nueva criatura con el poder de Dios. Lo que antes éramos, gracias a Dios, ya no lo somos por el poder de Dios. Y ahí es donde uno vive. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, le dice a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire. Está hablando de todo lo que merita el juicio de Dios y a quien le espera el juicio de Dios. Vean el 11. Vean el 11. Y esto erais, ¿qué? Ve toda esa lista. Lee toda esa lista. Y está diciéndoles, todo esto, algunos de ustedes. Eso eras. Tremendo. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas.
El que vivía en fornicación ya no vive en fornicación. El que vivía en la idolatría ya no es sino un idólatra. El adúltero se arrepiente y cambia su vida y es fiel a su familia. Problemas con identidad o identity crisis, de no saber qué soy, hombre, mujer, o lo que sea, todo eso se arregla. El que era ladrón ya no es ladrón, el que era avaro ya no es, el que andaba enviciado al alcohol ya no es alcohólico. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, amén. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios, amén. Él obra eso. Y amigo mío, quiero decirte, si tú estás, es que estoy esperando que me nazca, nunca te va a nacer, no hay nada allí. Dios tiene que criarlo y puede criarlo y quiere criarlo en ti. ¿Cuántos aquí están en Cristo? De manera que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Digan amén. Lo que es cierto para el bebé en Cristo será cierto de ti. Necesariamente es cierto de ti. Pero no vivimos allí. Y allí deberíamos de vivir. Y Dios puso en lugar este asunto, como le dije la semana pasada, hermanos, Él podía haber escogido seres celestiales para la obra de la Gran Comisión. Son seres celestes. Tú y yo estamos plagados de problemas, de inquietudes, de flaquezas, de debilidades, de pecado, Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y por el hecho de que Él es el que obró todas estas cosas. 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién hizo todo esto? Él. ¿Dónde originó? Él. No una iglesia. Él. Todo esto proviene de Dios, hecho de Dios, obra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿De qué, hermanos? Háblenme, hermanos, ¿de qué? De la reconciliación. ¿A quién? ¿A quién le dio ese ministerio? A todo el que está en Cristo. ¿Quiere usted medir su madurez espiritual? Es bien sencillo. Dios puso esto en lugar para que usted madurara espiritualmente. Pero cantidad de nosotros que decimos estar en Cristo, no digo días, meses, años, que ni siquiera un folleto le damos a alguien. Y sin embargo, vas a darte cuenta que hay mucha gente que está en ese estado y a pesar de eso se creen los más espirituales de toda la iglesia. Han perdido vista. Se han olvidado de la obra de Dios en sus vidas. De manera que no hay razón y no hay motivo. Y está conectando Pablo esta gran obra del poder de Dios con decirnos todo esto. ¿Cómo es todo esto? ¿De dónde viene todo? ¿Cómo sucedió todo esto? Todo esto proviene de Dios. Y comenzó por el hecho de que Él nos reconcilió a nosotros con Dios. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Wow, esa palabra. Reconciliation.
It amazes me. Me asombra. Reconciliación. Es el traer a dos partidos o, por ejemplo, dos personas aliadas, aisladas, separadas, apartadas del uno del otro por enemistades, por ofensas, buscando reparar esa relación y hacer a un lado todo eso que causó la enemistad y restaurar la relación. Está hablando de ti, está hablando de mí. Hermanos, éramos enemigos de Dios. Hermanos, éramos enemigos de Dios. Hay algunos de ustedes que se creen tan buenos. Yo no. Éramos enemigos de Dios. Romanos dice, porque si siendo enemigos, Romanos 5 dice, quizá alguno, ¿verdad?, osara morir por alguien bueno, dando el argumento que no hay nadie bueno, hermanos, no hay nadie bueno. Pero si siendo enemigos, y la palabra de Dios nos dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y luego dice, nos dio el ministerio de reconciliación. A ver, pastor, ¿pudiera explicar eso un poco más? Pues la Escritura misma lo explica. Vea el 19. ¿Cómo sucedió esto? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándolo en cuenta, ¿qué, hermanos? A los hombres sus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo nos reconcilió? ¿Cómo es que se deshizo esta brecha que había entre el ofensor? Porque cuando se ejerce la reconciliación, hay necesidad que los dos partidos sean reunidos, haciendo a un lado lo que los separó. Hermano, Dios nunca le ha fallado a nadie. Y vea lo que dice la última parte de este pasaje. Y quiero que lo vean, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de reconciliación. 21, vean el 21, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué, hermanos? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y está todo esto junto con lo primero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tremenda obra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos reconcilió Él con Dios? No tomando en cuenta... Juanito, ven aquí. Ven. Todos nosotros tenemos una cuenta. Y a propósito, God doesn't need a CPA. He doesn't miss one dot. He doesn't miss one number. Todo lo que tú y yo somos y lo que hemos hecho está en la cuenta. Lo que separó la enemistad entre el hombre y Dios es que un Dios que nunca jamás un mal le ha hecho a nadie. El hombre se rebeló en contra de él. Y estaba de por medio el pecado. Y por el pecado el hombre está separado de Dios.
Hay esta brecha. Entonces había necesidad que se arreglara este asunto. Había necesidad, pero un momentito alguien diría, hay ofensas de por medio. No podemos nosotros nada más así nomás que no, ya, ¿verdad? Todo, lo olvidamos todo. No. Hay ofensas y esas ofensas alguien tiene que responder. Alguien tiene que pagar. Y lo que Jesús hizo es que tomó toda la cuenta de Juan. ¿Y qué cuenta? Pregúntale a la hermana Alicia. She's over there laughing. Pero tomó toda esa cuenta. Y el Señor dijo, yo la pago. Yo la pago. Por eso es que dice, no tomando al hombre en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque toda esa cuenta la asumió nuestro Salvador. Amén. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Amén. Gracias, Juanito. Y a propósito que cuando nosotros vivimos en el entendimiento de eso, ¿sabe usted que eso se va a reflejar en nuestra vida? La palabra de Dios nos dice que todos ofendemos muchas veces. Pero si Dios hizo eso, hizo a un lado todas las ofensas, las tomó por sí mismo, sobre sí mismo, ¿no deberíamos de nosotros modelar eso y vivir acuerdo a ese patrón? ¿Nos fallamos? Sí. Pero no hay una pareja cristiana aquí que no podrían arreglar su situación si buscaran reconciliación. Amén. No es que las ofensas, es que lo que me hizo, es que lo que pasó, es que lo que dijo, olvídate. Míralo a Él. Y luego todavía para acabar, para que comprendiéramos, y nos dio el ministerio de reconciliación. No hay nadie aquí que no le ha fallado a alguien más. Nadie aquí que no le ha fallado a alguien más. Dentro de todo ese grupo, pregúntame cuántos buscan reconciliación. Pero es que yo no hice nada. Fue él, fue ella. Pues él no hizo nada. Él no fue el ofensor. Tú. Pero ¿saben qué? Que el problema es que tú y yo ya no entendemos, no vemos esto. Porque tú no estás emocionado de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no te das cuenta. Y yo sé que todos a lo mejor piensan, no, sí, ese Juanito, no, hombre, la lista, ya me imagino, ha de ser un libro. Pues yo creo que el tuyo y el mío ha de ser volúmenes. Y nos encanta siempre estar sin darte cuenta que Dios asumió la cuenta de todo tu mal para reconciliarnos con Él. La forma y la manera y la única manera. Tomando ofensas, delitos, injusticia. Por lo cual dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Amén. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y una vez más, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. 20. Así que, la conclusión de todo. ¿Somos qué, hermanos? ¿Somos qué? ¿Quién? Los que están en Cristo. Todos los que están en Cristo digan amén. ¿De quién dice que son embajadores? Todos los que están en Cristo. Yo he oído un montón de amenes. Entonces, una vez más, necesario comprender. No es
tarea del pastor, los diáconos, los líderes, los asistentes. Es responsabilidad de todo aquel que está en Cristo. Tomando en cuenta todo lo que dijo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todo lo que ya vimos, y luego por esta razón, y luego nos aclara, todo esto proviene de Dios. ¿Cómo fue posible todo esto? Había enemistad, había una brecha, pero Dios tomó la cuenta de todo mi mal y el tuyo, y la asumió. Él pagó la deuda para reconciliarnos con Dios, y ahora nos ha dado el ministerio de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador va a una nación, a una tierra extraña. Y bien, muy posible que representando a su nación y representando a su país, va a un lugar donde la cultura es diferente, donde la comida es diferente, donde el idioma es diferente, donde todo puede ser extraño. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo en tierra extraña. ¿Me están escuchando? Este mundo no nos va a entender. Pero conocemos la obra de Dios. Y conocemos el poder de Dios. Y cuando pinta esta imagen de que somos embajadores, nos ayuda a comprender en lo que estamos envueltos. ¿Acaso Dios no sabe? Hemos estado estudiando Filipenses y en el capítulo 2 dice, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un cristiano que vive en Cristo, en conciencia del poder de Dios y lo que Dios obró en él, vive tan diferente. No vive murmurando, no vive causando contiendas. Dice, para que seas irreprensible y sencillos hijos de Dios. Y luego dice, hazlo, como luminares. Como aquellos que le enseñan a una generación. Fíjate cómo en medio de una generación maligna y perversa. Pero tal es el embajador. Él va representando los intereses de su nación. Y la palabra de Dios nos dice que mientras el mundo no nos comprenda, eso debe de ser a un lado. Que donde nos acusan de malhechores, por nuestro ejemplo, en medio de una generación perversa y maligna, debemos de alumbrar como luminares. Nuestro testimonio debe de hablar y callar la boca de la gente. Amén. ¿Qué es el mensaje? Aquí termino. ¿Qué es el mensaje que nuestro Salvador como embajadores nos ha enviado a llevar al mundo? Este es el mensaje. Reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. Reconciliados con Dios. ¿Sabes que Dios quiere que tú seas reconciliado con Él? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios. Y Él te está invitando. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Que tú te reconcilies con Él. Pues yo no quiero. Eso no cambia que Él quiere. Eso no cambia que Él quiere. Hermanos,
en Lucas 14 dijo al Señor, al siervo, la imagen, hermanos, de los invitados que rechazaron, ¿verdad?, la invitación del rey. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahora, Dios no fuerza a nadie. God doesn't impose himself on no one, or neither does he make you do anything. The choice is yours. La decisión es tuya. Pero sí nos dice el corazón de nuestro Dios: fuérzalos a venir. Alguien me preguntó, si usted pudiera forzar a la gente, ¿lo haría? Sí. Yes. 1000 veces sí. Digo, si hay alguien en un apartamento encendido en llamas y esa persona por cualquier razón no entienda, no quiera, y estoy allí para rescatarlo, quiera o no quiera. ¿Alguien me está escuchando? Y ese es el sentir, porque no nomás el mensaje que como embajadores hemos sido llevados a llevar es reconciliados con Dios, pero mire el corazón y el espíritu, la desesperación de nuestro Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Sabe por qué usted está aquí visitando hoy? Dios rogándole. Dios rogándole a usted. Ven a conocerme. Pero es que a mí no me deja que yo lo haga. Y tú estás pensando, no hay nada aquí, yo puedo crear algo de la nada. Te puedo hacer una nueva criatura. Puedo perdonar tus pecados. Y a nosotros que ya estamos en Cristo, nunca olvidar esta obra de Dios en nosotros y revivirla. Dije revivirla. ¿Cómo? Viendo esta obra en aquellos que nosotros estamos ganando para Cristo. Siempre a la vista, siempre enfrente de nosotros. Y nos mantiene en ese amor. ¿Cómo Dios madura a una persona que se envuelve en esto? Seguimos la próxima semana y vamos a hablar de cómo es que es imposible que tú crezcas espiritualmente y madures sin ser obediente a lo que Dios nos ha dicho. Es bíblico. Lo vamos a ver la próxima semana. De manera que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Si así es porque Él nos reconcilió y nos dio a cada uno de nosotros el ministerio ¿de qué? Y nos llamó a ser embajadores. ¿A ser qué? Embajadores. En English it says in God's stead, o sea, en el lugar de Dios. Be reconciled to God. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, por favor, nadie mirando. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde? Tú no sabes de seguro 100% que al morir tú irías a la gloria con Cristo. Tú has ido a la iglesia, quizá conoces un poco de las cosas de Dios, pero tú no tienes la seguridad que si enfrentara la eternidad, estarías para siempre con Jesús en el cielo. ¿Cuántos aquí dirían, gracias a Dios, pastor, que yo sé hoy, por lo que Cristo hizo por mí, que si yo muriera hoy, yo estaría para siempre con Cristo en el cielo? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos, bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, hermanos.
Gracias por ese testimonio. Pueden bajar la mano. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que diría, pastor, yo no pude alzar mi mano. Yo no tengo esa seguridad, pero quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla, bien alto, a verla. Veo esa mano allí. Dios lo bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? No le pregunto de su iglesia, no le pregunto de su religión. La pregunta es mucho más importante que eso. Usted puede venir a esta iglesia toda su vida y terminar perdido para siempre. Porque una iglesia no salva. Cristo salva. Y Él hoy le ha traído aquí para que escuchara a usted que Él es. Él es el que tomó la cuenta de todo tu mal y mi mal y la asumió sobre Él mismo. Pagó con su sangre, con su vida, para reconciliarle a usted con Él. ¿Habrá alguien más? Yo no sé. Quisiera pensar que voy a estar en el cielo, pastor, pero no sé. Le pregunto de su alma. ¿Qué sería de su alma? Si hoy usted enfrentara la eternidad, ¿qué sería de su alma? Denos la oportunidad de explicarle de la Biblia cómo usted hoy se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. ¿Habrá alguien más? Pastor, yo no tengo la seguridad de ir al cielo. Quiero tenerla. Ore por mí. ¿Quién más? A ver esa mano sincera. ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Puestos todos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Todos puestos de pie. El mensaje fue principalmente para nosotros, los que estamos en Cristo. Oh, lo que nos perdemos. Oh, la bendición que no conocemos si nada más entendiéramos que este asunto de la gran comisión y de testificar a otros es parte del plan de Dios para glorificarse a Él mismo, para traer madurez, crecimiento espiritual en tu vida y en la mía. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, yo sé que ese es mi deber? Y Dios hoy me ha hablado y yo quiero que el Señor me ayude, porque yo sí estoy en Cristo. Él sí me reconcilió con Él mismo y Él me ha llamado al ministerio de reconciliación. Soy embajador de Él. Señor, quiero ser fiel. ¿Cuántos dirían eso? A ver, todas las manos por todo este cuarto. Veo todas esas manos. Veo todas esas manos. Señor, yo alzo mi mano junto con mis hermanos. En verdad es que, Señor, perdónanos. Somos muy pobres representantes de ti.